Hola, soy la profesora Milagros Vilachá y en este video estaré explicando del tema de geometría analítica y del conjunto de cónicas lo que tiene que ver con el estudio de la llamada circunferencia. Pero puedes preguntarte, ¿y qué relación hay entre la palabra cónica y la palabra circunferencia? Pues veamos esta figura que aparece aquí. Observa estos conos. Están todos ellos siendo atravesados por unos planos en distintas posiciones. El caso que vamos a estudiar en esta presentación es cuando el plano que corta el cono es paralelo a la base. Entonces imagina esto de manera sólida, como si pudieras tomarlo en tus manos, un cono, y lo rebanas, lo recortas de forma paralela a la base. La figura que se está generando acá sería una circunferencia. Si por el contrario el plano lo colocamos de manera inclinada, entonces la figura sería una elipse. Ya en futuros videos estaré explicando la elipse. Luego tendríamos el caso de si los dos conos son atravesados por un plano que sea perpendicular a la base. En ese caso se generan dos ramas, que son las conocidas ramas de una hipérbola. También estaré conversando sobre la hipérbola. Y por último, el caso de un plano que corte también de forma inclinada, pero particularmente que llegue a tocar la base del cono. En ese caso, esta figura sería una parábola. Luego entonces, lo que estaremos estudiando en este primer video, en esta primera entrega, será lo relacionado con circunferencia. Muy bien, lo que vamos a desarrollar en esta presentación será una simple definición, vamos a deducir la ecuación canónica, vamos a llegar a su ecuación general, haré unas pequeñas pistas de cómo hacer una gráfica y terminaré con un ejemplo bastante sencillo. De manera que te invito a que te dispongas a prepararte para recibir esta explicación con un cuaderno de apuntes, una hoja de trabajo que te permita tomar nota de lo que yo vaya explicando. Te sugiero también que cuando lo consideres, para ir a tu ritmo y a tu velocidad, detengas el video y lo retrocedas en caso de que lo consideres necesario. Muy bien, comencemos. Vamos entonces a dar una definición de circunferencia. Esa definición será lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Aquí hay varios elementos interesantes para comentarles. Cuando hablan del lugar geométrico de los puntos del plano, está refiriéndose a un conjunto de pares ordenados de parejas X y Y, que son puntos del plano cartesiano, que tendrán como característica que cada uno de esos puntos van a ser equidistantes. La palabra equidistante no te debe sonar muy desconocida. Equi significa igual, distan es distancia, por lo tanto van a estar a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Con esta definición vamos a comenzar con la deducción de la ecuación canónica, que también se conoce como ecuación ordinaria de una circunferencia. Nuestro trabajo va a ser llegar a una expresión que nos permita reunir todas las parejas X y Y en una sola expresión, en una sola ecuación matemática. Para ello, te invito a que coloques en tu cuaderno un plano cartesiano X y Y y traces una circunferencia con cualquier radio. No importa siquiera la posición del centro, yo lo coloqué por comodidad en el primer cuadrante, pero puede estar en cualquier parte, ¿sí? Luego, dentro de esta circunferencia es importante señalar en ella los siguientes elementos. Para comenzar, el centro. El centro de la circunferencia va a ser un punto cuyas coordenadas, como ya sabes, deben ser X y Y, pero las voy a llamar H y K. Aun cuando algunos autores no utilizan esta nomenclatura, sino que utilizan X sub 0 y Y sub 0, comprenderás que es algo irrelevante, las letras que se empleen para las coordenadas de este punto. Entonces, X del centro es llamada H, que sería su desplazamiento horizontal, y la coordenada Y del centro, que es su altura, la altura del punto, se va a llamar K. Ahora bien, de todos los puntos que están sobre esa circunferencia, que son infinitos, que está trazada en color rojo, he seleccionado un punto cualquiera, que está en color verde, que los represente a todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces, mi interés es llegar a una expresión matemática. Para eso voy a relacionar entonces la característica que está en esta definición. Si todos los puntos se encuentran a la misma distancia del centro, pues recordemos
esa fórmula que vimos anteriormente, que es la fórmula para hallar la distancia que separa dos puntos, siempre y cuando conozcamos las coordenadas de esos puntos. Esa fórmula fue vista cuando se hizo el estudio de la recta. Pues bien, si yo esta fórmula la asocio con los puntos P y C, esa distancia se conoce como el radio. Y en vez de x2 y x1 voy a colocar x y h, y en vez de y2 y y1 coloco y y k, teniendo entonces esta expresión que está aquí. Pues bien, ya dejamos entonces a un lado la ecuación para hallar la distancia entre dos puntos y ya nos concentramos en esta ecuación. Voy a hacer una manipulación bastante sencilla y voy a colocar a la derecha lo que está a la izquierda y elevar ambos lados al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Y de esta forma llego a esta conocida ecuación ordinaria o ecuación canónica de la circunferencia. En ella observarás que los dos parámetros indispensables para poderla utilizar, para poderla expresar, serán las coordenadas del centro HK y la dimensión o medida del radio. Luego, esta X y esta Y deben quedarse representando a todos los puntos que tienen esa característica de estar a la misma distancia del centro. Esta idea que voy a darte puede resultarte útil. Podríamos hacer una analogía de que en el estudio de la recta, para llegar a su ecuación general, partíamos de una llamada ecuación punto pendiente. Para esa ecuación era importante reemplazar la pendiente y las coordenadas de un punto. Luego, haciendo algunas manipulaciones algebraicas, llegábamos a la expresión de la ecuación general. Aquí ocurre algo muy similar. Lo que vamos a necesitar serán entonces conocer las coordenadas del centro y conocer la dimensión del radio. Luego, ese planteamiento se va a llamar ecuación canónica, pero ahí no nos vamos a quedar. Veamos ahora lo que se llama la ecuación general. Para obtener la ecuación general de la circunferencia, lo que debemos hacer es desarrollar esa ecuación canónica que vimos anteriormente. Desarrollar significa realizar los productos notables y ordenarla de una forma bien particular. La manera de ordenar será primero el término que contenga el factor cuadrático de x, luego y cuadrado, luego el término lineal de x, luego el término lineal de y por último un término independiente, que es el que no va a contener ninguna de las variables x y y. Y todo esto igualado a 0. Pero realmente lo que yo estoy presentándoles acá es una ecuación que va a poder funcionar, va a poder servir para hablar de elipse, de la otra cónica que veremos luego, para hablar de una hipérbola, incluso para hablar de una parábola. Pero dado el caso particular de una circunferencia, va a ocurrir que siempre estos coeficientes a y b, que son los que acompañan a x cuadrado y y cuadrado, van a ser iguales, que es lo que tengo aquí escrito. Para el caso de la circunferencia, en esta ecuación, se va a cumplir que a va a ser igual a b. Eso quiere decir que podríamos transformar la ecuación que estoy presentándoles en una ecuación general que sí se asocie a la ecuación de una circunferencia, que sería algo más o menos con esta estructura. Ax cuadrado más ay cuadrado, luego corremos las letras porque eso es algo representativo y quedaría el término lineal de x, el término lineal de y el término independiente. Y ya de esta forma, esta sería la característica de cómo identificar una ecuación general de una circunferencia. Muy bien, antes entonces de concluir, les voy a dar algunos tips para realizar la gráfica de una circunferencia de una manera bastante sencilla. Esto es algo bastante simple, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer la gráfica? Pues bueno, supongamos que tienes una circunferencia cuyo centro está en las coordenadas del punto 3,2 y que su radio mida 4 unidades. Pues la manera de realizar su gráfica rápidamente puede ser naturalmente con un compás, pero dentro de nuestro plano cartesiano lo ideal sería ubicar ese centro y luego a partir del centro medir 4 unidades a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Y de esta forma ya podrías tener 4 puntos de la circunferencia y tener un trazado un poco más preciso. Vamos a observar esto en este dibujo que coloco acá. Lo realicé en la aplicación Desmos, que es un graficador en línea, una aplicación también que pueden bajar a su computadora, es muy útil para realizar gráficas y es bastante amigable su manejo. Ahí fíjense que he colocado las coordenadas del punto C del centro, 3,2,
y luego he medido 4 unidades a la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda y hacia abajo, y he encontrado 4 puntos, porque realmente la forma de hacerlo es muy sencillo. Si este punto tiene 3 unidades en el eje X, que es lo que aparece acá, pues 4 unidades a la derecha implicaría 3 más 4, 7. Este punto entonces sus coordenadas son 7. Y como no me he desplazado verticalmente, pues la altura del punto sigue siendo 2. Lo mismo y de manera análoga haríamos con el resto de los otros 4 puntos. Esta metodología no es algo universal, es algo bastante sencillo y digamos que algo que considero les puede ayudar porque lo voy a utilizar para el trazado de la elipse y el trazado de la hipérbola. Y espero que les sea útil esta forma, esta metodología, que es partir del centro y movernos, medir esas unidades de lo que representa en este caso el patrón del radio. ¿Sí? Muy bien. Para terminar entonces este video, les voy a explicar un pequeñísimo ejemplo, bastante sencillo y bastante básico. Nos dice, determinen la ecuación general, hay que destacar esto, de una circunferencia cuyo centro es el punto 7,-2 y cuyo radio tiene una longitud de 5 unidades. Pues bien, vamos a encontrar la solución de este cuestionamiento, y la intención del ejercicio es llegar a la ecuación general. Pues ni hablar, para llegar a la ecuación general con estos dos parámetros, centro y radio, tendremos que partir necesariamente de la ecuación canónica. Y en ella lo que vamos a hacer es reemplazar la x del centro, que sería la h, igual a 7, y la k del centro, que sería igual a -2. Atentos ahí con el signo, ¿sí? Y por último, la dimensión del radio. Una vez que tengamos reemplazadas esos números, vamos entonces a transformar esta ecuación canónica en la ecuación general, ordenándola tal como comenté anteriormente, ¿sí? De manera que comenzamos, sustituimos entonces en la x del punto, en la x del centro, h, colocamos 7, luego lo que comenté, cuidado acá con los signos, menos por menos va a dar más, el cuadrado del radio será 25 y luego entonces al hacer el producto de menos por menos más nos queda esta expresión que está por acá. Luego hacemos lo que serían los desarrollos de los productos notables, atentos con eso porque no podemos caer en errores. Y finalmente organizamos esta ecuación. El 25 lo vamos a trasladar al otro lado, como solemos decir, que pasa lo que está sumando, pasa restando, o restamos 25 a ambos lados de la igualdad, es indiferente. Y lo que finalmente nos está pidiendo este ejercicio es expresar esa ecuación general. Pues aquí la tenemos. Ordenamos x cuadrado de primero, y cuadrado de segundo, el término lineal de x de tercero, el término lineal de y de cuarto, y luego la agrupación de 49 con 4 y un 25 que aparece restando. El resultado sería 28. Ya con esto tenemos entonces la expresión de la ecuación de esta circunferencia. Lo que está queriendo decir esta ecuación es que aquí se recogen todos los puntos x y y que equidistan de este punto llamado centro y que todos ellos se encuentran a 5 unidades de él. También observa que se ha cumplido lo que comenté de la ecuación general. El coeficiente de x cuadrado y el coeficiente de y cuadrado, ambos son iguales. Ambos en este caso valen 1. Y eso va a ocurrir siempre que llegues a una ecuación general de una circunferencia. Pues bien, hasta aquí esta presentación, este video. Espero que te haya sido útil. Voy a colocar una serie de ejercicios básicos y ya luego en un próximo video estaré explicando otros ejercicios con un poco más de nivel y con ciertos enlaces e integrando algunas fórmulas vistas anteriormente relacionadas con la recta. Espero que te haya sido útil. Entonces, gracias por tu atención.